Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Bendito es Dios. Dale gracias al Señor, ahí donde te encuentras, y dile, gracias Jesús, porque tú te has revelado a mi vida. Gracias Cristo, porque puedo decir que te conozco y que no hay nadie como tú. Gracias Jesús, porque tú nos has dado palabras de vida eterna. Gracias Cristo Jesús. Gracias Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo, amén. Usted ha venido a alabar y adorar al Señor, amén. A Jesús, ese es su nombre. Hable constantemente el nombre del Señor, menciónelo en su adoración, en su alabanza. Dios es bueno. Sean todos bienvenidos, amén. Gusto de verles nuevamente, los hermanos que están aquí, ¿verdad? Y los que están en sus hogares viendo live, ¿verdad? Y las diferentes personas que nos ven en diferentes lugares. Dios les bendiga. Hoy tenemos Santa Cena. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran, hermano? Casualmente de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de la Cena del Señor. ¿Qué les parece? Vamos a estar hablando de una de las doctrinas fundamentales de nosotros, amén, del cristianismo, nosotros. Sabemos que la iglesia tiene doctrinas fundamentales. ¿Qué son doctrinas fundamentales? Bueno, son doctrinas que nos revelan el fundamento. Amén. Son doctrinas que no pueden ser cambiadas. No pueden ser cambiadas. Amén. Cambiar ciertas doctrinas fundamentales es negar al Señor. En cualquier raza, en cualquier lugar, en cualquier sitio, cualquier tribu, cualquier lengua, la doctrina de Cristo se debe mantener íntegra, pura. Amén. Reglas son otras cosas, costumbres, cosas propias de los lugares o las diferentes denominaciones, eso es propio, eso no se discute. Pero hay doctrinas fundamentales que nos unen, el cuerpo de Cristo, decimos amén, y eso no puede ser cambiado. La celebración de la Santa Cena es una de ellas. Bendito es Dios. ¿Puede estar en pie? ¿Qué le parece si oramos? Para que sea el Señor hablándonos en esta noche, amén. Amado Dios, gracias. Pedimos, Dios mío, que seas tú trayendo tu palabra en esta noche, por mis labios, Señor. Gracias, bendito Santo. Hemos venido a adorarte, a bendecirte. Somos tu pueblo. Estamos aquí, bendito Dios, delante de tu presencia con temor y temblor, sabiendo que tú eres un Dios maravilloso y poderoso. Gracias porque nos has rescatado de las tinieblas, bendito Dios, y nos has traído a tu luz admirable. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por todas las pruebas que hemos pasado. Gracias por todas las tribulaciones que hemos pasado. Gracias por el carácter que has implantado en nuestro ser, bendito Dios. Gracias, Jesús. Estamos contentos, Señor mío, de estar en este camino. Ayúdanos, Señor mío, a que este gozo y esta alegría, este ánimo, Señor mío, se mantenga hasta el fin, hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que ningún espíritu inmundo, ninguna artimaña del diablo, ninguna fortaleza del enemigo puede estar en pie en este lugar, porque aquí está la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas a Cristo entonces. Puede sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Abre tu Biblia en 1 Corintios 11. Vamos a estar en el verso 23. Dice la palabra del Señor en el verso 23. Dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, lea conmigo, que dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto, como dice, estamos ahí, 1 Corintios 11, 23. ¿Ya estamos todos? Amén, gloria a Dios. Dice, hacer esto en memoria de mí. El 25 dice así, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, que dice, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Aleluya. Hoy vamos a estar hablando acerca de la cena. ¿Por qué los cristianos observamos la cena del Señor? ¿Y qué significa eso? Amén. Vamos a estar hablando de eso el día de hoy. En Mateo 26, el Señor habla de la celebración de la Santa Cena y ya en las postrimerías de su muerte y de su resurrección. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? Es un momento solemne, es un momento de mucho respeto, es un momento en el que nosotros recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo recordamos el nuevo pacto. Asimismo ratificamos nuestra devoción al Señor. Asimismo participamos del pan y participamos del vino, que no es vino, más luego vamos a ver los elementos, ¿verdad? Entonces dice que estamos, ¿qué dice? Comiendo el pan, ¿verdad? Que es un simbolismo del cuerpo de Cristo. Y estamos bebiendo su sangre. Estos son elementos simbólicos de su cuerpo que fue partido, dice la Escritura. Dice que su cuerpo, en Isaías 53, dice que fue molido. Así dice la Escritura, que fue molido, que le miramos sin atractivo. Entonces, dice que fue partido. Dice que cuando Jesús constantemente oraba, como lo vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Por el pan y el vino, daba gracias a Dios, lo levantaba y daba gracias a Dios, y después dice que lo partía. ¿Se acuerdan cuando aquellos se encontraron con Jesús e iban camino a Emaús? ¿Por qué fue que lo identificaron a él? Por la manera en cómo trataba el pan antes de digerirlo. No era cortado con cuchillos, no, era partido, simbolizando la manera en cómo lo iban a él a crucificar. Decimos gloria a Dios. Mire, cada detalle en la Escritura tiene una enseñanza. Nosotros no podemos pasar desapercibido ningún detalle. Como dice la Escritura, ninguna coma, ¿qué dice? Ninguna tilde. Porque ya cambiar una coma y cambiar una tilde le da un sentido diferente a la Escritura. Amén. Totalmente diferente. Y es donde fallan muchos, que no observan exactamente cómo el mensaje de la Escritura, entonces se salen de la interpretación. Entonces mire cómo dice aquí el pasaje. Entonces, la cena del Señor, el Señor la instituyó porque eso simboliza la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir institucionalizar? Otra palabra es que no puede ser cambiada. Es algo que es. ¿Ves? Entonces, esa es la cena del Señor. Es un evento solemne en el que se recuerda, ¿verdad? Por eso dice la palabra en ese pasaje que hemos leído, hacer esto en memoria de mí. Entonces, recordamos, hacemos memoria de lo que pasó en el Calvario. Pero también es necesario que entendamos cuál es el objetivo. ¿Amén? O sea, cuando nosotros venimos a celebrar la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Amén? Tenemos que estar claros de lo que significa para que nosotros entendamos los propósitos, ¿verdad? Ratificar nuestros compromisos con Él, como dice el 26, mire cómo dice el 26, ¿cómo dice? Ahí, 11:26. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, ¿qué dice? Y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Ese es un compromiso. Ahí estamos ratificando lo que nosotros creemos, el pacto de la gracia. Amén. Entonces, esa es la cena del Señor. Tenemos que estar claros, no solamente participar por participar, solamente por comer el pan o comer
el vino. Eso lo podemos hacer en cualquier otro lugar. ¿Eso no es? Usted puede ir y le dio hambre y usted agarra un pedazo de pan y agarra un pedazo de jugo, un vaso de jugo, y bebió. Entonces, pero este acto no es simplemente eso. Amén. Sino que tiene un simbolismo, tiene un trasfondo. Entonces, estemos claros de ello. Tiene un trasfondo. Decimos amén. Tiene un simbolismo. Ahora, la palabra del Señor nos dice que tomó pan. Vemos como dice ahí en el 24. Y habiendo dado gracias, que dice, lo partió y dijo, tomad y comed. El pan. El pan. Lo partió. Ese es el término que usó. Lo partió, lo quebró y le dio a cada quien, ¿verdad? En ese tiempo usaban una copa y como eran pocos, ellos bebían de la misma copa. De la misma copa bebían. Bebía uno, se lo pasaba al otro y así venían. Eso simbolizaba hermandad. Amén. Hoy no podemos hacer eso mismo, ¿verdad? Por cuestiones obvias, ¿verdad? Por cuestiones propias de los diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros lo servimos en esos vasitos pequeños. Ahora, era pan, ¿verdad? Entonces, ese pan era distribuido entre todos. ¿Qué pasaba cuando estaban comiendo el pan? Estaban creyendo por la fe, y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que estamos ingiriendo el cuerpo de Cristo, como la palabra lo dice. ¿Amén? Entonces, hay una doctrina que no es una doctrina correcta, que se llama la transustanciación, donde ellos creen de que literalmente el pan que ellos sirven y el vino que ellos sirven se transforma. Eso es lo que ellos creen, pero eso no es así. Nosotros lo hacemos y creemos por la fe, que nosotros estamos comiendo el cuerpo de Cristo, pero es por la fe. Es un término o un acto espiritual. Decimos gloria a Dios. ¿Se acuerda cuando la roca que estaba en el desierto? Y la roca dice que lo seguía constantemente. Y más adelante dice, y todos bebieron de la bebida espiritual que salía de la roca. Ellos bebían agua, pero ¿qué bebían ahí? Bebían a Cristo, pero lo hacían por la fe. O sea, no es un término literal, no es que se transformen, no es así, sino que nosotros por la fe. ¿Se acuerda cuando venían aquellos a sacrificar aquellos animalitos por la ley? Esa sangre no es la que los perdonaba a ellos, no, pero el acto de fe de venir a derramar esa sangre simbolizaba el sacrificio que en el futuro Jesús iba a venir a derramar por ellos. Entonces, cuando ellos están derramando esa sangre, están diciendo, yo estoy esperando que un día el Mesías me venga a redimir de mi pecado. Los que estaban conscientes de lo que estaban haciendo, sabían cómo funcionaba la promesa. Algunos no, algunos venían por venir. Y sin instrucción no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, otros sí lo hacían con conocimiento. Por eso dice la Escritura que a Dios se sigue con conocimiento. Decimos amén. O sea, no se sigue así. Nosotros tenemos que analizar y pensar las cosas que nosotros hacemos, por qué las hacemos, cuál es el mensaje. Entonces, eso es exactamente la Santa Cena. Amén. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Por qué es que comemos ese pan? Porque por la fe nosotros estamos ingiriendo, ¿qué dice? El cuerpo de Cristo. Entonces, básicamente nos estamos adheriendo por la fe en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se hace uno con nosotros por la fe. Por la fe. Decimos gloria a Dios. Lo mismo como dice el vino, que nosotros no usamos vino, porque se deben usar los elementos que más se puedan conseguir en cuanto a pureza, el pan y el vino. En algunos lugares lo celebran con vino, pero vino es
tiene alcohol. ¿Cuántos dicen amén? El vino tiene alcohol. ¿Y cómo era la sangre de Cristo? ¿Era pura? Es pura. Decimos amén, gracias. Es pura. ¿Verdad? Entonces tenemos que... Jesús la celebró con jugo de uvas, no fermentado. Un jugo de uvas puro. Eso lo enseña la palabra del Señor. Porque dice que los borrachos, ¿qué dice? Dígalo en voz alta. Los borrachos no entran al reino de los cielos. Amén. Y para eso, pues nosotros tenemos que respetar estos simbolismos también. No es que haya una, como creen mucha gente, ¿verdad? Una transustanciación, que hay una transformación de los elementos, el pan y el vino, no. Esto es un simbolismo que nosotros lo hacemos por la fe. Entonces, de manera espiritual nosotros estamos digiriendo, estamos otra vez y siempre. Es un acto para que no se nos olvide. Ese es el propósito. Para que no caigamos en rutina, para que volvamos a recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso es que se hace un acto solemne, un acto de mucha reverencia, de mucho respeto. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el acto, eso es lo que hay que hacer. Ahora, el vino es igual. Entonces, yo personalmente no recomiendo que se haga con vino, porque la palabra del Señor nos aconseja eso. Nosotros lo hacemos con jugo de uva. Amén. Si hay otras iglesias que lo hacen de otro modo, allá ellos. Nosotros lo hacemos con jugo de uva. Amén. Algunas personas le dicen Santa Cena, otros le dicen Santa Comunión, otros le dicen de otros modos, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Otros le dicen la mesa del Señor. Diferentes maneras. Eso no hay problema. Se puede llamar Santa Comunión. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros digerimos el cuerpo de Cristo, el hermano también lo hace, la hermana también lo hace, el otro hermano también lo hace. ¿Cuál es el mensaje ahí? Que somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás tomando la naturaleza de Cristo, yo también, aquel otro, todos, la misma naturaleza. Decimos amén, la naturaleza de Cristo. Lo mismo la sangre. Dice que la vida está en la sangre. Amén. Entonces, todo Cristo estamos recordando otra vez que está en nosotros. Y el hermano también está haciendo lo mismo. Entonces, somos uno. Dice que el que se junta con Cristo viene a ser uno con Él. Decimos amén. Algo así muy parecido con el matrimonio. Cuando la pareja se juntan y dice que vienen a ser una sola carne. Amén. Entonces ya el esposo tiene que cuidar a la esposa, porque si no la cuida es como que él no se cuide a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ella tiene que cuidar al esposo, porque cuidar al esposo es cuidarse ella misma. Igual, de la misma manera. Entonces lo mismo nosotros en Cristo. Estamos en Él, Él está en nosotros. Y nosotros somos un cuerpo. Eso simboliza también la Santa Cena. Decimos gloria a Dios, hermano. Unidad en el Espíritu. Eso simboliza unidad en el Espíritu. Decimos amén. Pero imagínense aquel esposo que se case con la esposa y no la cuida. No se quiere a sí mismo. O la esposa, ¿verdad? No cuida al esposo. No importa. ¿Verdad? Entonces no se cuidan el uno con el otro, no. El matrimonio tiene que ser unido y cuidarse el uno con el otro. ¿Cómo es el pacto cuando se promete uno? ¿Qué es lo que le dice a la wife, a la esposa? ¿Qué es lo que le dice? Las casadas, repítanlo ya se le olvidó. Cuando lo dijo hasta estaba en otro planeta, hoy ya no se acuerda. Gloria a Dios. Se dice en la riqueza, en la pobreza. ¿Qué más le dice? En la salud y la enfermedad. Amén. Cuando vayamos de migrante o cuando seamos ciudadanos igual.
Amén. Igual, hermanos, en todo tiempo. Porque cuando uno se casa con la persona, no con lo que la persona tiene, con la persona. Decimos amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dicen las hermanas. Gloria a Dios. Pues nosotros somos uno con Cristo. Pablo hizo esa alegoría, usando esa analogía, usando el matrimonio en nuestra relación con Cristo. Entonces, en la Santa Cena nosotros ratificamos eso, el nuevo pacto. ¿Qué dio Jesús por nosotros para hacer un pacto con nosotros? ¿Qué dio? Dígalo fuerte. Su vida. Entonces, en un pacto es un acuerdo, y en un acuerdo tienen que haber las dos partes, cosas similares o equivalentes. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, si Jesús dio su vida, ¿qué pide Él de nosotros? Dígalo, nuestra vida. Nuestra vida. Vida por vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman a Jesús hasta ese nivel? Entonces estamos adheridos con Él. Ese día que nosotros celebramos la Santa Cena, ratificamos eso. Señor Jesús, hasta mi vida, Señor. Esto es tuyo. Señor, yo soy tuyo. Amén. Pacto de sangre. Por eso es la sangre. Nosotros bebemos ese jugo y es una manera simbólica, estamos ingiriendo la sangre del pacto. Estamos ratificando el pacto. Y todo Cristo en nosotros. Decimos amén. Imagínense, todo el poder sanador de Cristo en nosotros. Todo el poder del Espíritu Santo. Todo Jesús en nosotros. Por eso es que hay fortaleza de Cristo en nosotros. Decimos amén. Entonces sigue diciendo aquí. Entonces el pan y el vino simbolizan eso, ¿verdad? El pan, el cuerpo de Cristo. Por eso le dijo a aquella gente Jesús: si ustedes no comen mi carne, no tienen parte conmigo. Y no beben mi sangre, no tienen parte conmigo. Aquella gente lo tomó literal. Oigan, dice que nos va a dar su carne y que nos va a dar su sangre. Y que de ese modo vamos a tener parte con Él. No, es espiritual. Decimos amén. Es por la fe, es espiritual. Que entra la naturaleza de Cristo en nosotros. Bendito es Dios, amén. Sigue diciendo aquí la palabra del Señor en el 27, ahí mismo, 1 Corintios 11:27. Hay un problema tomando la cena indignamente. Decimos amén. Tomar la cena indignamente. Como este es un acto solemne, es un acto de extremo respeto, estamos ratificando el pacto del Señor con nosotros. Estamos siempre anunciando el compromiso que nosotros tenemos con Él. Entonces, lo aconsejable es que nosotros estemos, ¿cómo? En orden, tomando esto. Decimos amén. En orden. ¿Qué quiere decir en orden? ¿O qué quiero decir en orden? Hermano, que no tengamos nada que vaya a estar estorbando nuestra relación con Dios. Amén. Que no tengamos secretos con el Señor. Ahora, aquí el diablo puede entrar y puede decirle: tú no eres digno. Y la persona dice: sí, yo no soy digno. Pero no, este es un acto de misericordia en el que Dios nos pone a nosotros a reflexionar. ¿Entendemos, hermano? O sea, no es un acto para descalificarnos y decir: tú no, tú sí. Es todo lo contrario, es un acto de misericordia. Es un acto en el que el Señor nos pone a pensar y nos pone a reflexionar en temor de Dios. Y si tenemos algo, ¿qué es lo que hay que hacer? Si no hemos perdonado a alguien, si tenemos un problema con la esposa, si tenemos un problema con alguien, ¿qué es lo aconsejable hacer en ese momento? ¿Ah? ¿Que nos vayamos sin arreglar nada? ¿O que en ese momento, aprovechando la misericordia de Dios que nos está poniendo en un momento para que nos examinemos a nosotros mismos y le digamos: Señor, perdóname? ¿Cuántos entienden, hermano? ¿Cuántos entienden? Sí, perdóname. Pero el Señor nos dice, como le dijo a aquella mujer: vete y no peques más.
Porque tampoco nos vamos a arreglar en ese momento y después vamos a ir a hacer lo mismo otra vez. Decimos amén. No, es arreglarlo y dejarlo. Y pedirle perdón al Señor. O sea, nos pone en un momento, miremos cómo dice la Escritura aquí. Dice en el 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo dice? Indignamente. ¿Qué quiere decir indignamente? Hay un ejemplo en la Biblia. Hay un ejemplo en la Escritura. ¿Se acuerda quién es? Don Judas. Hay un ejemplo. ¿Qué hizo Judas? Mire, Judas hizo lo siguiente. Judas podía retractarse de lo que andaba pensando. ¿Qué es lo que andaba pensando Judas? Judas andaba ya un plan para vender a Jesús. Amén. Él ya había hablado con los sumos sacerdotes, les había dicho, ya había acordado un precio con ellos. Les voy a pedir 30 monedas de plata. No eran ni de oro, eran de plata. ¿Verdad? 30 monedas de plata. Y él ya andaba ese plan, porque él pensó, bueno, este Jesús lo van a matar. Esta situación está, yo tengo que sacarle provecho a esto. De algún modo voy a vender a mi líder. Y les voy a ayudar a esto. Entonces él trazó un plan. Entonces, ¿cómo hacemos para identificarlo, Judas? Cuando tú lo vayas a entregar, miren, yo voy a llegar con ustedes, voy a seguir actuando normal, y cuando yo llegue, yo le voy a dar un beso para que ustedes lo identifiquen. Ahí lo apresan, se lo llevan. Él anda ese plan ya. Pero él todavía se finge cristiano. Entonces le dice el Señor a los discípulos, vayan a preparar la cena. ¿Verdad? Se fueron a preparar la cena. Compraron todos los elementos que necesitaban, la comida, el pan, el jugo, el vino. Prepararon. Ya cuando está Jesús celebrando la cena, dice él todavía, porque aquí entre nosotros, se lo estoy parafraseando para que lo entendamos mejor, aquí entre nosotros está el que me va a traicionar. Es más, él está agarrando el pan y comiendo también. Esa es una oportunidad que le dan a Judas todavía para retractarse del plan que ya tiene. O sea, no es que Jesús le está diciendo, anda Judas, no es eso, es una oportunidad. Pero Judas se esconde en aquello que comienzan a decir los discípulos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Entonces Judas dice, aquí hay una oportunidad para esconderme. Y se esconde. Pero él ya anda el plan. Y entonces dice de que sigue con su plan. ¿Cómo se llama eso? Indignamente. Eso es ser indigno. O sea, fingirse de que las cosas están bien delante del Señor cuando nosotros sabemos que las cosas no están bien. Pero le dieron la oportunidad a Judas de retractarse, sí, se la dieron. Pero él actuó de su propia voluntad. Ahora, dice que cuando Judas comió del pan, dice que Satanás entró en él. Hasta en ese momento, obviamente él era un diablo, porque Judas era ladrón. Dice que robaba constantemente. O sea, era un pecador sin arrepentirse, pero se fingía. Entonces ahí dice que entró el diablo, su mente ya negada, tomada totalmente por el enemigo, y dice que fue y terminó el plan que ya había elaborado. Cuando el diablo salió de él, entonces él reflexionó, he vendido sangre inocente. Y fue y se ahorcó. Entonces, eso es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros seamos sinceros. Decimos amén. Que seamos sinceros. ¿Somos perfectos nosotros? No. Estamos en el proceso de la perfección. ¿Hay cosas que tenemos que arreglar? Por supuesto. Hay que arreglarlas. El Señor nos anuncia, nos enseña las cosas que tenemos que arreglar. El Señor nos
enseña con precisión. Entonces miremos cómo sigue diciendo aquí. Dice, vamos a leer el 27 otra vez para que lo entendamos. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será, ¿qué dice? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Es como volver a crucificar al Señor. Es como que nosotros estamos en ese grupo de personas que decían, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. ¿Por qué? Por no ser sinceros, por no ser honestos. No necesitamos ser deshonestos, ¿verdad? No necesitamos. Cuando tenemos un Dios grande y misericordioso, que cuando nosotros nos doblamos delante de Él y le decimos, Señor, perdóname, perdóname y ayúdame a enderezar mis pasos. Ayúdame, Señor, a vivir la vida que tú quieres que yo viva, Señor. Quiero estar en paz contigo. Y ese Señor, tienes que perdonar a aquel. Amén, Señor, lo perdono en el nombre de Jesús. Y ahí mismo, en ese mismo momento, puedes perdonar. Ahí mismo. Pues el Señor te va a decir, tienes que pedirle perdón a esta persona. Entonces, tú participas de la cena y yo voy a pedir perdón. Inmediatamente tú le pides perdón. Pero no permitas que el enemigo, ese es el propósito, porque el diablo, como hemos estado hablando, ¿verdad? En esta semana, discernir la voz de Dios y la voz del enemigo que nos quiere engañar a veces. Entonces, ¿qué es lo que hace la voz del diablo? Para distinguir la voz del diablo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si esa voz que estamos escuchando nos aleja de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué hace cuando uno no arregla las cosas? Se va alejando más y más. Y el corazón se va haciendo más duro. ¿Cuántos entienden, hermano? Pero en este momento no. El Señor en este momento nos pone a reflexionar. Ahí más adelante lo vamos a ver. Y ese es el objetivo, o sea, que arreglemos las cosas. No es que no las arreglemos, yo no soy digno, entonces no voy a participar. La pregunta es, ¿y si el rapto fuera ahorita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el rapto, el arrebatamiento es ahorita? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces, ¿por qué a veces posponemos las cosas que tenemos que arreglar cuando estamos ante la Santa Cena? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Hermano, nosotros vivimos tiempos que no nos podemos dar el lujo de dejar las cosas que tenemos que arreglar para después. No. Lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Y rápido. Si hay que pedirle perdón a la esposa, dígale. Tal vez no le pide perdón porque va a decir, esta me va a tratar diferente de hoy en adelante. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Pero dígale, perdóname. Dígaselo. A los hijos igual. Alértelos, adviértelos de lo que viene. Decimos amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pues así es. Mire cómo dice aquí, sigue siendo la escritura. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué dice? Que no coma y coma del pan y beba de la copa. Entonces, analícese. Dice, pruébese a sí mismo. ¿Verdad? Pruébese. ¿Qué significa eso? Ahí lo dice más adelante. Mire cómo dice el 31. ¿Qué dice? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, eso es probarse. Entonces aquí hay dos fuentes que le van a ayudar a usted a examinarse a sí mismo. Número uno, el Espíritu Santo. Decimos amén. Que el Espíritu Santo está con usted, ahí ayudándole. Y otro, su conciencia. Y en eso usted tiene que ser sincero y honesto. Y decir, pues, ¿para qué tengo que estar escondiendo yo? ¿Para qué tengo que estar? No, no necesito. Yo puedo tener una vida real en Cristo Jesús.
Entonces usted dice, amén, aquí estoy, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Tráeme en memoria lo que sea que tengo que arreglar. Amén. Y uno lo arregla inmediatamente allí. ¿Qué dice? Que nosotros ahí mismo perdonemos. Ahí mismo, en la oración. Nosotros mismos arreglemos lo que tenemos que arreglar. Y sigue diciendo aquí, el 28. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir sin discernir el cuerpo de Cristo? Lo que explicamos al principio, el simbolismo y el acto espiritual por medio de la fe. Decimos amén. Que estamos digiriendo el cuerpo de Cristo y la sangre del Cordero. El nuevo pacto es por la fe. No es literal que lo estamos haciendo, como dije, creen algunas otras personas. No, es espiritual. Por eso usamos esos elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, si no discernimos y solamente una persona así lo hace sin saber lo que está haciendo, entonces hay problema. ¿Qué dice? ¿Participa de qué? Mire cómo dice. Dice, por lo cual, el 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, que dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mire, el asunto es el siguiente, de que si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos y vamos dejando esas cosas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que el Señor viene a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos perdamos y nos deja así, a la deriva. No. El Señor no quiere que nos perdamos. Y como no quiere que nos perdamos, ¿verdad? Entonces Él va a tener que tomar las medidas correspondientes para ponernos en orden. ¿Cuántos decimos amén? Porque nosotros un día dijimos, Jesús, perdóname. Estamos hablando de cristianos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos hablando de gente que hay problemas y esto y lo otro, pero están en el camino del Señor. De eso estamos hablando. No estamos hablando del mundano que está allá, de que no quiere seguir a Cristo, de que le va y le vienen las cosas del Señor. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del creyente que le dijo, Señor, ayúdame, te sigo. Pero hay ciertas cosas todavía. ¿Cuántos entienden? Amén. De ese tipo de cristianos estamos hablando. De todos nosotros. Pero no estamos hablando del incrédulo. El incrédulo es otra cosa. Ahí lo vamos a ver más adelante. Amén. Estamos hablando de personas que dijeron, Señor, te sigo. Y hay problemas y hay cosas en el matrimonio, en el trabajo, en las cosas de la vida. Y por alguna razón hay cosas que todavía no se han arreglado o que no quiere arreglar. Entonces el Señor lo manda a examinarse a sí mismo. Le da primero la oportunidad. Pero después dice, como tú no lo quieres hacer, entonces yo voy a tener que hacer algo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Miremos lo que pasa aquí. Miremos aquí. Perdón. Dice así. Mire el 30, dice. Por lo cual, ¿qué dice? Hay muchos enfermos. Puede venir una disciplina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque no queremos ordenar las cosas. Y va donde el médico, y va aquí, va allá, y no le haya. Hay una disciplina. Una vez me acuerdo que estaba un predicador muy usado por Dios. Y había un hermano ahí que había hecho algo muy delicado, y cayó enfermo. Entonces los hermanos son los hermanos que se lo llevaron al evangelista para que orara por él. Y cuando él iba a orar, yo lo estaba viendo. Yo estaba comenzando en esos tiempos el evangelio, pero yo estaba atento a ver lo que estaba pasando. Entonces se acerca el hermano y se queda. Seguramente Dios le habló.
y después le dijo que no oraba por él. Seguro el Señor le reveló, está en disciplina. Aunque se reviente orando, pero si está en disciplina, está en disciplina. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Porque a Dios se le teme o no se le teme. Al Señor se le teme. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, hay momentos en los que se ora. Dice la palabra en Santiago. ¿Qué le parece si lo leemos? Mire Santiago 5:14. Mire cómo dice. Esto es otro caso. Mire cómo dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cuál es la manera que hay que hacerlo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué dice? No dice sanará. ¿Cómo dice? Dígalo, salvará. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Salvará al enfermo. Y el Señor, ¿qué dice? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, ¿qué dice? Le serán perdonados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces que a veces la enfermedad, no todas las enfermedades, decimos gloria a Dios, son disciplinarias. Señor, no me malentienda, por favor. No, hay enfermedades normales que vienen por cualquier otra razón. O sea, no vayamos a pensar de que todo hermano que esté enfermo es porque está mal. No, no es así. Son casos específicos que la palabra está hablando. Decimos gloria a Dios. Entonces, que a veces nosotros no queremos organizarnos, no queremos ordenarnos. Entonces el Señor tiene que permitir ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en mayor reflexión. Y en medio de eso, pedirle misericordia al Señor y pedirle perdón. Pero ¿para qué vamos a llegar hasta esos extremos? ¿Para qué? Amén. ¿Somos hijos? ¿Somos hijos del Señor? Amén. Entonces, ¿cuántos tienen hijos aquí? Todos tienen hijos, ¿verdad? Todos tenemos hijos. Y qué bonito es cuando uno le dice a los muchachos o a los hijos, ¿hace esto? Sí, papá. Y lo hacen. O de ellos mismos, de su propia iniciativa, hacen cosas y uno se sorprende y dice, qué bonito. Pero ¿cómo se siente un padre que los hijos le dicen, este señor loco, este señor, y no hacen caso? ¿Cómo se siente un padre así? Un padre se siente, hermano, se siente, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Pues nosotros somos hijos, seamos hijos obedientes, seamos hijos que cuando el Señor nos mira a nosotros, no, ese obedece, ese teme, vive la palabra. Ese está en una tentación y sale huyendo. ¿Por qué? Porque teme. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Verdad? Entonces, sigue diciendo aquí. ¿En cuál estamos? Estamos en Santiago, ¿verdad? Ahora vamos a regresar al 32. Dice, mas siendo juzgados somos castigados. ¿Cómo dice? Dice que al que el Señor agarra por hijo, ¿qué dice? Amén. Él no va a andar castigando a los que no son hijos. No. Estamos hablando de hijos aquí. Hijos que no se han organizado bien todavía. No estamos hablando de mundanos. Amén. Hijos. Entonces dice que como cuando uno no asume la responsabilidad y no se pone en orden, entonces el Señor tiene que entrar. Dice, mas siendo juzgados no somos castigados por el Señor. Dice, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor? La palabra está bien clara, hermana. ¿Qué es lo que busca el Señor? Que no nos perdamos. Por su amor y su misericordia. Que no nos perdamos. Sigue hablando más. Y dice así. Así que, hermanos míos, dice,
Vamos a leer, nos pasamos el 30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y ¿qué? Debilitados. ¿Sabía usted que el vivir una vida así trae debilidad espiritual? A veces no es el diablo el que te está quitando o te está poniendo pesadez para no orar, para no leer la palabra, para no ayunar. A veces hay cristianos que van a la iglesia de arrastra porque están débiles. ¿Por qué? No es porque el diablo los está atacando muchas veces. ¿Es por qué? Porque hay que arreglar ciertas cosas. ¿Cuántos decimos amén? Y a veces entró una debilidad, producto de esto. Entró una debilidad espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos estamos en el Espíritu? Los que están en el Espíritu dicen que andan vivos, porque el Espíritu vivifica. Decimos amén. Entonces, es simple, hermano. Arreglar lo que tenemos que arreglar. Ese es el mensaje. Amén. Dice, debilitados entre vosotros. ¿Y qué dice? Muchos el Señor tuvo que cortarlos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el ciclo de vida, el ciclo de vida, el ciclo de vida, el ciclo de vida. ¿Se acuerda aquella persona que el Señor tuvo que entregar a Satanás para que su cuerpo fuera destruido y su alma fuera salva? Pero había gente orando por él. ¿Y qué si no hay gente orando por las personas así? ¿Cuántos entienden, hermano? Cosas de Dios. No podemos cuestionar a Dios. No podemos decirle, Señor, es que ¿por qué lo vas a hacer así? ¿O por qué así? No. Dios tiene sus razones y sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué vamos a ser cortados antes de tiempo? Cuando aquí lo que más necesitamos es predicadores, evangelistas, gente de Dios que esté predicando la palabra. Decimos amén, hermanos. Decimos amén. Bendito es Dios. Sigue diciendo la palabra aquí. Dice, así que hermanos, léelo conmigo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Para juicio. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí había un problema, ¿verdad? Un desorden. Porque cuando ellos celebraban la Santa Cena, habían perdido el propósito. Hoy va a haber comida en la iglesia. Así pensaban los corintios. Hoy va a haber comida. Vámonos. Y entonces llegaban ahí a buscar comida. Porque además de la celebración de la cena, hacían un comidón. Amén. Entonces, y vamos a comer. Habían perdido el propósito. Ya ni el propósito ya no era el sentido espiritual de las cosas, ¿verdad? Ahora el propósito era, vamos a ir a llenar el estómago, ahí está. Vamos, llevemos a los amigos, vamos a ir a comer, whatever, vamos a ir. ¿Verdad? Así era. Entonces, cuando nosotros perdemos el propósito de que por qué es que hacemos estas cosas, nos descarriamos. Tenemos que estar en reverencia, en temor de Dios, analizándonos nosotros mismos, ¿verdad? Reflexionando nosotros mismos, diciendo, Señor, ayúdame, 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 Jesús. Entonces, no perdamos el propósito por el cual Dios nos hace hacer ciertas cosas. Temamos a Dios, amén. Entonces, es una misericordia de Dios. Ese es el objetivo. No se descalifique, usted no diga, no, yo no, arregle lo que hay que arreglar. Ahí lo puede hacer. Amén. O sea, ¿cada cuánto se puede celebrar la Santa Cena? Nosotros, cada vez que el Señor nos guía. Algunas personas lo hacen una vez al mes, algunas iglesias. Está bien, ¿verdad? Pero tendríamos que estar enseñando esto casi siempre, si lo celebráramos más seguido. Y las otras doctrinas, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando empezamos la iglesia, no lo celebramos hasta más adelante, casi un año, después de un año, porque la mayoría eran nuevos.
había que adoctrinar primero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿pueden participar quiénes? Aquellas personas que están en el pacto de la sangre, que están comprometidos. Amén. Los que están comprometidos. Los que han dicho al Señor: Jesús, aquí estoy, vamos adelante. ¿A quiénes invitó Jesús a la Santa Cena? ¿A quiénes los invitó? A sus apóstoles, a la gente que había dicho: Señor, te sigo. Amén. ¿Por qué? Porque es algo solemne. Con los otros, con las personas que no eran cristianas, Él comió, Él bebió, Él estuvo con ellos. Y en una ocasión no había comida y multiplicó los panes y los peces. Y sus apóstoles comenzaron a repartir. Y Jesús también comió ahí, seguro. Comió con toda esa gente. Lo invitaban los publicanos, Él iba y comía. Le invitó a aquel Simón, ¿se acuerda? Cuando entró aquella mujer que le quebró aquel vaso de alabastro en los pies, Él estaba comiendo con ese hombre. Y ese hombre no era un hombre derecho, recto, no, era cualquiera, pero se puede comer con quien sea. Se puede comer. Pero este acto es otra cosa, como le estamos explicando. O sea, no es algo así como muy corriente, no, tiene un sentido. Ya lo hemos explicado. Decimos gloria a Dios. Entonces, es para las personas que han dicho: Jesús, aquí estoy, te sigo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a celebrarlo. Bendito es Dios, la cena del Señor. Puede estar en pie, amados hermanos. Pido a los hermanos de la alabanza. Bendito Dios. Voy a pedirle a los diáconos, hermano Jorge, hermano Edwin, pasen por favor, los hermanos que colaboran. Bendito es Dios. Los hermanos van a pasar por donde usted toma su... Vamos a estar en pie y vamos a orar por los elementos. Amén. Desde ese momento, ya usted piense que es el cuerpo y la sangre del Señor. Del momento en que nosotros oremos. Amén. Levante sus manos al cielo. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, presentamos, Dios mío, estos elementos, este pan y este jugo. Señor de la gloria, lo ponemos en tu mano. Este es el simbolismo, Dios mío, de tu cuerpo y de tu sangre. Nosotros vamos a comerlo, Señor amado, con reverencia, para recordarte, Señor mío, para recordar el nuevo pacto, para recordar, Señor mío, que tú moriste por nosotros y para ratificar nuestro compromiso contigo. Señor, limpia y purifica estos elementos, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Danos de comer, Señor mío, tu cuerpo, y danos de comer, Señor mío, tu sangre, danos de beber tu sangre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor amado. Amén.